Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas nuestras queridas amigas, amigos. Pues el día de hoy vamos a revisar una de las situaciones más complicadas que ha enfrentado el presidente de la República, pero en un sentido estrictamente aleatorio, en un sentido inclusive ajeno a su propia influencia. Hemos sido testigos en las últimas semanas de una andanada, de un ataque furibundo por parte de muchos de nuestros adversarios políticos, de los adversarios del propio presidente, que no se han cansado de calificar al presidente de autoritario, de prepotente, de que está de alguna manera atacando las libertades de comunicación, de expresión, de manifestación. Y son varias las pruebas que el presidente ha manifestado en diversas ocasiones en las que inclusive, pues ha turnado a la autoridad competente para que opine sobre casos específicos. Y en el caso, por ejemplo, de Frena, ha pedido que se garanticen las libertades, desde un principio lo dijo. Hay una condición de pandemia que desconoce un juez federal que a su vez ampara o da en lo que se revise el amparo, da una vía libre, pide a la autoridad capitalina que permita el acceso a la plancha del Zócalo para la manifestación de las casitas de campaña. Ya las casitas están en el Zócalo y el presidente ha estado haciendo varias observaciones sobre la libertad de expresión. En semanas anteriores también nos vimos en la situación de que un grupo de 650 intelectuales, empresarios, académicos, estuvieron firmando una carta en las que, pues están prácticamente solicitando que no se suspenda el derecho a la libre manifestación, el derecho a la libre expresión, el derecho a opinar lo que les venga en gana a los diversos actores de la intelectualidad mexicana. Este evento sucede, así, tanto que, vemos que esa misma carta, ese desplegado que firman los 650 corífeos, adláteres, seguidores, manipulados, algunos se dicen intelectuales manipulados por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, qué vergüenza, inclusive la presencia de algunos amigos nos da mucha pena y en otras ocasiones nos provoca una cierta duda. ¿Cómo es posible que uno de los intelectuales más prominentes esté en este declive moral, como lo es Enrique Florescano, que nadie puede discutirle sus tamaños, su influencia, su honestidad, pero pues hoy apareció en el libre ejercicio de su libertad, apoyando estas 650 firmas, junto con también, he de decirlo, otro de los grandes actores de la vida intelectual de nuestro país, como es el doctor Arnoldo Kraus. Mucho tiempo, no sé dónde anda ahora, escribía en La Jornada hace tiempo, colaborador cercano en el Instituto Nacional de Nutrición, entonces Salvador Subirán, hoy convertido en Instituto de Investigaciones y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Arnaldo Kraus y algunos amigos como Rogelio Hernández, como Patti Vega, hay que decirlo, estaban ahí firmando y están en el ejercicio de su derecho, pues yo también en el ejercicio de mi derecho de sentir pena ajena, con todo el respeto y la admiración que tengo por ambos. Y por todos los intelectuales que firmaron, ejercieron su derecho y se publicó en todos los medios posibles. Obviamente los medios digitales le dieron vuelo y los medios tradicionales le dieron vuelo. Entonces, ¿dónde está la ofensa en contra de la libertad de expresión? No la vemos. En respuesta a ello, Andrés Manuel hace hoy un ejercicio en la mañanera. A solicitud le pidió a una de sus ayudantes que revisara la prensa nacional aleatoriamente
Por supuesto, yo creo que debe existir la crítica al presidente de la República como una constante. Debe de haber voces críticas, voces equilibradas y una prensa favorable. Sin embargo, hay una sola prensa favorable, por lo menos en la revisión de ayer. La prensa favorable pues corresponde a la jornada. Y qué pena, porque la que revisó ayer no trae ninguna crítica al presidente de los columnistas. Esa es la revisión que se hace de los columnistas. Una sola crítica no se deja ver al presidente en las columnas de ayer en el periódico La Jornada. Eso habla bien de la libertad, pero habla también bien del alienamiento a los parámetros del presidente. La crítica es necesaria, le da frescura, le da vitalidad al debate, y esta vitalidad en el debate le sigue sirviendo al país y le sigue urgiendo al país, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. A continuación, bueno, pues al análisis que hace el propio presidente desde la tribuna mañanera, que le aclaramos a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín e intelectuales que producir la mañanera, aunque tiene sus costos, es infinitamente inferior a lo que antes se gastaba en producciones para presidencia de la República. Ahora hay un camarógrafo, un auxiliar, un par de fotógrafos, está Leti Ramírez constantemente ahí, acompañando al presidente, y aquí está, es ella, es Leti Ramírez, aquí está siempre acompañando al presidente. Está un grupo de fotógrafos de la presidencia, no es tan numeroso, en realidad es muy austero el personal que elabora con el presidente de la República. En fin, les dejo el comentario del ciudadano presidente en el análisis que hizo una sola persona, la que le auxilia en el manejo de las redes sociales, Facebook y Twitter. Bueno, pues ella fue la que hizo este análisis. No hace falta tampoco mucha ciencia. Se los dejo y continuamos en unos minutos, perdón. Venga. Andrés, tienes la palabra. Bueno, vamos a otro tema para luego abrir a preguntas y respuestas. Ya como 2, 3 veces planteé que se tenía que hacer un análisis sobre los contenidos y sobre la actitud de los columnistas y articulistas de los periódicos. Les he dicho que ayudaran a hacer la tarea para darnos cuenta cómo se ejerce la libertad de expresión, de prensa en México, porque es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad intelectual, el decir que no hay libertad de expresión, que no se garantiza la libertad de prensa, que está amenazada la libertad de prensa. Lo acaba de decir el director fundador del Universal, y que va a él a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Nunca se había atacado tanto desde el tiempo del presidente Madero a un presidente como ahora, y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión. No ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie, no se ha perseguido a nadie.
de los medios de información. Lo que pasaba anteriormente, lo que hicieron con Gutiérrez Vivó, con Carmen Aristegui y con muchos otros. Además, por convicción, nosotros nunca, jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades. ¿Qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario. Es un ejercicio pleno de la libertad. Los que antes callaban como momia ante el saqueo, ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pregoneros y ejercen a sus anchas la libertad. Por eso es importante tener datos, argumentos. Y yo ayer le pedí a quien me ayuda a llevar mis redes sociales, que es una persona, Jessy, me ayuda a colocar mis textos en Face, en Twitter. Le pedí que me hiciera un análisis de los artículos de ayer y de las columnas de ayer de, creo, 6 periódicos, 8 periódicos, y quiero mostrarles el resultado para que vean cómo está realmente la situación. Vamos a mostrar, se les va a entregar este informe, pero también lo voy a subir a mi Face y al Twitter para que cualquiera pueda revisarlo, analizarlo y verificar si es cierto o no. Ojalá y más adelante, ya con esta metodología, se pueda hacer lo mismo. No para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo y con objetividad y no mentir, sino saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, porque parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades. Entonces, vamos a ver si podemos ampliarlo, porque o préstame el micrófono. Este es el Financiero. Es la columna, ¿cómo se llama? El autor de la columna, el título, el tema que se trata, de todos ellos, cuáles son menciones positivas a la 4T.
neutrales. De todos los articulistas del Financiero, ayer, uno positivo. Tres neutrales y 9 negativas. Ese es el Financiero. El Universal, lo mismo. Cero positiva ayer, de todas las columnas. ¿Cuál es el lema del Universal? El gran diario. Neutral, 2. Negativas, 10. Y lo mismo, aquí están las columnas, los autores. Ya eso ya les toca a ustedes, ya revisarlo. El Economista, igual, positiva, 1. Marco Amares, no lo conozco. Neutral, 1. Negativa, 7. La Jornada, positivas, 5. Y nos tratan bien. Neutral, 3. Negativa, 0. Excelsior, positiva, 2. Neutrales, 5. Negativas, 11. Adelante. El Heraldo, positivas, 1. Neutrales, 5. Negativas, 7. Milenio, positivas, 1. Jorge Cepeda Patterson, pues es garbanzo de libra, por eso lo menciono. Neutral, 2. Negativas, 12. En Milenio. Reforma, positiva, 0.
neutrales 0, ahí no hay medias tintas. Negativas 7, esto es ayer. Totales, se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T. O sea, la mayoría somos clientes predilectos, preferidos. Positivas 11, neutrales 21, negativas 63. En porcentajes. Opiniones sobre la 4T, del total de las columnas y de los artículos, 64.2. Somos el objetivo principal. Positivas 10.6, neutrales 23.1, negativas 66.3. Ya lo demás es que de todos los articulistas solo el 10% son mujeres. Esto nada más es para mostrar otra contradicción de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres. Bueno, lo quería mencionar porque esto ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión. Esto no había pasado en mucho tiempo. Los medios, la prensa, siempre o estaba vendida o estaba alquilada al régimen. Y esto es nuevo, algo para celebrar. Y va a ser invariable el respeto a la libertad de expresión. Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen, porque esto es excepcional. Miren, cuando el general Calles tuvo que irse, el jefe máximo, después de tener un dominio casi absoluto de la política en México, por eso se conoce el periodo como el maximato. El general Cárdenas toma una decisión y se tiene que ir al exilio. El general Calles, después de mucho tiempo de dominar la vida pública.
pues se va al exilio el general Calles, y la prensa de ese entonces de inmediato se alinea y se olvidan del general Calles. Así ha actuado siempre la prensa. Las excepciones son, desde luego, el periodismo libre, inteligente, porque estamos hablando de los mejores periodistas que han habido en la historia. Es el periodismo de la época de la Reforma y de la República restaurada, de la época de Francisco Zarco. Ese es el mejor periodismo, completamente libre, además con debates interesantísimos. El periodismo era una escuela para la formación política en aquel entonces. Eso es una excepción. Luego viene la decadencia, la persecución de los periodistas durante el Porfiriato. Luego viene una época de periodismo heroico, la de los Flores Magón, la de Daniel Cabrera, de periodistas que enfrentan al régimen. Y luego de nuevo la decadencia con Huerta, tanto intelectuales que yo llamo orgánicos, como de periodistas con posturas de subordinación al régimen autoritario, el que le había quitado la vida al apóstol de la democracia. Bueno, pero antes de lo de Huerta, la campaña contra el presidente Madero en la prensa también fue infame, todos en contra, para crear las condiciones del golpe a favor de Huerta. Y posteriormente ya una prensa completamente alineada al régimen. Les comentaba este episodio de la historia de los años 20 y 30 del siglo pasado con el presidente Calles. Y hasta ahora, porque no estaba así en el sexenio pasado. Así estaba el Universal, así estaba el Reforma, no. Y imagínense con Salinas, menos. Es con nosotros. Pero qué bien que estamos viviendo este momento estelar en cuanto a las libertades. Muy bien, vamos. Ahí tiene. Este es un análisis contundente que nos deja ver con toda precisión, con objetividad, lo que es la prensa hoy. El 11 de marzo, en una de las pocas intervenciones que pude tener cuando fui representante de Los Ángeles Press en México,
Yo le preguntaba al presidente cómo era posible que en estas épocas se viviera tan intensa manifestación por parte de la prensa mexicana en su contra. ¿Y cómo era esto posible? Puesto que gran cantidad de toneladas de papel, barriles de tinta, horas hombre y horas tiempo aire de radio y televisión empeñadas en atacar al presidente de la República, un hecho histórico, inédito en tiempos contemporáneos, porque es normal que a un presidente lo ataque un grupo, una prensa, un tipo de prensa crítica, pero cuando esa prensa crítica es mayoritaria, que no hay equilibrios y que las más de las veces se utilizan argumentos mánidos, argumentos sin fondo, sin sustento, sin claridad, más obedeciendo a actitudes de carácter pues demagógico, mentiroso, ruin, falsario, a veces tendencioso, otras tanto definitivamente mintiéndole a la sociedad sobre lo que el presidente de la República y sus actividades como primer mandatario de nuestro país, primer mandatado de nuestro país, que así se asume y esta es la nueva narrativa, la nueva verbalización de los conceptos relacionados con la comunicación. El primer mandatado de este país, que a cuyo asignación, autoasignación, ha recurrido el presidente al decir que el único amo que tiene es el pueblo, pues en ese sentido es que la prensa nos está quedando mucho a deber. Insisto, reitero, no se requiere necesariamente una prensa obsecuente, salamera, se requiere una prensa crítica, pero la crítica no necesariamente, la crítica para ser constructiva tiene que partir de bases en las cuales lo positivo y lo negativo son destacados, si no, no es crítica. Lo neutral tampoco nos sirve en cuanto a se hace un análisis neutral en donde no considera los negativos y no considera los positivos, entonces sí se coloca en el centro del debate, se coloca en el centro de la idea y no toma partido. Es importante también para la prensa tomar partido. Es importante también para la intelectualidad tomar partido. Tomar partido en contra del presidente no es un asunto que deba necesariamente deba ser criticable. Bienvenida el ejercicio, la libertad. Insisto, el asunto es la desproporción. ¿Por qué un grupo de periodistas, de columnistas, deciden atacar con tal virulencia al presidente en porcentajes de 2/3 partes? Y eso todavía separando lo que son neutrales de los que se expresan positivamente. Y también bueno, están los dos extremos. El que solo critica, que no tiene un solo punto positivo para el presidente, que no tiene un solo punto neutral para el presidente y solamente critica negativamente al presidente como Reforma. Y el otro, el que por lo menos tiene algunos puntos neutrales, la gran mayoría positivos, pero esos neutrales salvan a la jornada y sin embargo también tiene enfoques digamos de crítica. Esos enfoques de crítica no necesariamente tendrían que hacer del periódico La Jornada el objetivo de una severa crítica por parte de los lectores. Lo que sí tenemos hoy muy claro es que la sociedad tiene que ser más exigente. Los consumidores de noticias y de opinión tienen que ser más exigentes. Ya no podemos creer a pie juntillas todo lo que diga uno u otro personaje del escenario de la intelectualidad mexicana. Finalmente, estamos ante el escenario de que cualquiera de nosotros, con la herramienta mínima para trabajar, puede definitivamente dedicarse a hacer y elevar sus puntos y sus opiniones
sus puntos de vista y sus opiniones personales derivadas de sus investigaciones y llevarlas y ponerlas en el caldero, en el escenario público. Esta es la modernización de los medios de comunicación masivos. Este es el desarrollo también de nuestras libertades. Ejerzámoslas sin miedo a que si haces una crítica al presidente debas necesariamente que someterte a la consideración y crítica de sus seguidores, o al revés, sin miedo a que si haces una ponderación positiva del presidente de la República te vaya a ser el objeto de la crítica y del escarnio de sus críticos, de sus odiadores. El punto de equilibrio es el punto que nos da las mayores posibilidades de que podamos construir una ciudadanía informada, equilibrada, lejana a pues, los odios, las inquinas, los enojos gratuitos y desde luego la polarización. No hay polarización, la polarización está ahí en los medios, incidiendo sí sobre una gruesa capa, una capa de la población que se calcula entre el 10% y no es cosa menor. Un 10% de la sociedad mexicana es un porcentaje importante, sin embargo, por lo menos un gran porcentaje, estamos hablando de aproximadamente por lo menos un 30%, un 30-20% es neutral y el otro 60-70% está en favor del presidente. Esta es la diferencia de un gobierno que ejerce libertad y que no solamente la ejerce, sino la confiere y la defiende. Gentiles amigos, ha sido un placer saludarlos nuevamente en estas transmisiones que hacemos con frecuencia por esta red digital de YouTube. Espero se suscriban a mi canal, espero si les parece importante, pues le den like y bueno, pues estamos en contacto para la próxima intervención por parte del de la voz, Rigoberto Vargas. Que tengan una espléndida tarde, buen provecho. Nos estamos mirando en próximas entregas. Hasta la próxima.